Bueno, empezamos con la última parte del tema. La última parte del tema es la que tiene que ver con la inducción, que es la producción de corrientes eléctricas por variación del flujo magnético. Entonces, como veis, bueno, pues empezamos definiendo el flujo magnético, que si recordáis, pues es muy parecido al flujo eléctrico, ¿no? Habitualmente, para no confundirlo, pues aquí se suele poner una M chiquitita al lado del flujo, pero bueno, es lo de menos. Y igual que en el campo eléctrico, el flujo es el producto escalar del campo por la superficie. ¿Eso qué significa? Pues nada, que tenemos el módulo de B por el módulo de S por el coseno del ángulo. Eso, si os acordáis, pues nos daba lugar a esta imagen, a este dibujo que era muy parecido en el campo eléctrico, aquí es con campo magnético, que es que cuando la superficie está perpendicular a las líneas, como el flujo es al fin y al cabo una medida de la cantidad de líneas de campo que atraviesan una superficie, pues aquí es máximo. Cuando está horizontal, es decir, en la misma dirección que la superficie, es cero. Y aquí pues el valor que tenga, intermedio entre el máximo y el cero. Para que salga así, ¿cómo dibujamos el vector S? Porque aquí la única historia era dibujar el vector S. Pues recordad, el vector S tiene de módulo el valor que tenga la superficie y lo dibujamos perpendicular, porque así, veis, cuando la superficie está perpendicular, S coincide con B, el ángulo es cero y su coseno es uno y el flujo es máximo. Cuando el campo está de esta manera, la superficie está en la dirección del campo, el vector S es perpendicular, el ángulo es 90 grados y como es 90 grados el coseno de 90 es cero. Por esa razón aquí no hay flujo. Y aquí pues ya sabéis, de las dos posibilidades que tenemos, recordad que siempre decíamos que había que dibujarlo de forma que el ángulo este fuera mínimo, porque la otra posibilidad sería dibujarlo hacia atrás, pero aquí nos daría un ángulo mayor. Así que siempre lo dibujamos de forma que el ángulo sea el menor. ¿Vale? De hecho, para que sea menor de 90 y así el coseno sea positivo y el flujo no es de positivo, porque decíamos que no tiene mucho sentido hablar de flujo negativo. Bueno, pues ese es el flujo. ¿Cómo se producen las corrientes? Pues mira, las corrientes se producen precisamente cuando el flujo varía. ¿De acuerdo? Y esto es lo que se conoce como inducción electromagnética, dos leyes, la ley de Faraday-Henry y la de Lenz. Hoy en el vídeo de hoy solo la primera, que es la de Faraday-Henry. Bueno, pues aquí están las posibilidades para variar el flujo. Tenemos, como veis, tres posibilidades para variar el flujo. Modificamos B, pues si B aumenta, el flujo aumenta. Recordad que estamos partiendo, lo voy a escribir aquí, de la formulita que dice que el flujo es el producto de B por la superficie por el coseno del ángulo. Otra posibilidad sería variar la superficie, pero eso es muy complicado, porque conseguir una superficie variable, claro, pero si varía la superficie, varía el vector S, y como varía el vector S, varía el flujo. Ya que recordad, para que haya inducción, tiene que variar el flujo. Mientras esté variando el flujo, se produce corriente. Cuando deje de variar el flujo, pues ya no se produce corriente. Por tanto, hay que conseguir que haya una variación continua del flujo. Así que una variación continua del campo y una variación continua de la superficie es muy complicado. ¿Qué se hace en la realidad? Pues la última opción. La última opción, que es variar el ángulo entre ellos. Por esa razón, pues en un generador hay una bobina circular que está conectada a un eje que la permite girar. Ese giro de la bobina, que a esa bobina que gira se le llama inductor, induce una corriente en otro arrollamiento de espiras exterior. Así que este giro continuo provoca una variación continua del ángulo. Así que cuando esto lo conectamos a un sistema que le haga moverse, que puede ser el vapor de una central térmica, el vapor de una central nuclear, que puede ser el viento girando unas hélices, que puede ser el agua de una central hidroeléctrica que mueve la turbina, cualquiera de esos giros circulares produce una variación continua del ángulo. Y esa variación continua del ángulo da una variación continua del coseno y por tanto una variación continua del flujo, que es lo que genera una FEM permanente. Bueno, pues la FEM, fuerza electromotriz. Eso es lo que genera la variación del flujo. La fuerza electromotriz, pongo aquí, fuerza electromotriz. Como veis, pues se representa por la letra epsilon minúscula y es el producto del campo por la longitud que tenga el conductor por el que está circulando la corriente y V es la velocidad a la que circulan las cargas. Es una fórmula un poquito extraña, no quiero deciros de dónde viene porque al final como estamos así y si seguimos con estos vídeos es que la cosa no va muy bien de sustitución. Bueno, pues no quiero deciros dónde sale por no marearos la cabeza, ¿vale? Es una fórmula un poquito extraña porque lleva la velocidad de los electrones a través del conductor, la longitud del conductor que está en la parte del campo magnético que provoca ese movimiento a las cargas, ¿vale? Pero bueno, el caso es que es así. Por tanto, bueno, pues la ley de Faraday-Henry lo que dice es esto. Tampoco os voy a marear con la demostración porque es una ecuación diferencial. No es difícil, pero así a distancia es muy complicado. Entonces, simplemente la variación de flujo con el tiempo, esto es lo que provoca la FEM. Y la variación de flujo con el tiempo es igual a BLV y como eso es la FEM,
Pues esta es la formulita que queda que tenéis en este recuadro. Esta fórmula es lo que se conoce como la ley de Faraday, es decir, que la fuerza electromotriz inducida, que se mide en voltios, pues ni más ni menos que el voltaje, pues es la derivada del flujo respecto del tiempo. Si este flujo cambia una cantidad concreta en un tiempo concreto, en lugar de una derivada tenemos incrementos. Imagina que el flujo se dobla en un segundo. Pues aquí restamos el doble menos el flujo y lo dividimos entre un segundo y ya sería la FEM directamente. Que lo que tenemos es un polinomio con con el flujo. Bueno, pues hacemos la derivada de ese polinomio respecto del tiempo y esa derivada es lo que nos da la FEM. Ni más ni menos. Hay algún ejercicio en las hojas que es con una derivada muy sencillita, derivada de t cuadrado, porque es una derivada que se deriva respecto a t. Pues tendrá t cuadrado, 1 partido por t, no va más allá. Una derivada simple. Luego, si lo que tenemos girando es un solenoide, pues tiene un número de espiras n, así que en realidad la fórmula que más se utiliza para la FEM es esta de aquí, que es la misma pero con n. Cuando utilizamos una bobina y hay que utilizar bobinas para conseguir que el voltaje sea mayor, pues cuando utilizamos una bobina, esta es la FEM inducida en un circuito. Y tiene que ver, repito, con la variación de flujo. Mientras el flujo esté variando, hay FEM. Si el flujo no está variando, no hay FEM. ¿De acuerdo? Bueno, y finalmente, por si acaso sale en la BAU, de hecho salió un año, creo recordar, en uno de los problemas, a veces en vez de pedirnos la FEM nos piden la carga. Para poder calcular la carga necesitamos la resistencia de la bobina, donde se ha inducido la corriente. Y es simplemente aplicar la ley de Ohm. Claro, simplemente lo digo, pero me es difícil que conozcáis la ley de Ohm porque teóricamente se ve en tercero de la ESO, en física y química o en tecnología, pero ya no la recordaréis. La ley de Ohm dice simplemente que el voltaje, que es la FEM inducida, es la intensidad por la corriente. Bueno, pues como la intensidad es la cantidad de carga que atraviesa el circuito en la unidad de tiempo, pues esto es lo que nos queda y al final, pues como se va el tiempo de los dos lados, la R pasa abajo y queda que la carga que atraviesa el circuito es simplemente lo que ha cambiado el flujo partido por la resistencia que tenga el circuito. Eso es la carga, ¿vale? Esta otra fórmula, por si lo preguntan, repito que un año preguntaron la FEM y la carga. Hace ya 5 o 6 años, pero sí que preguntaron las dos cosas. ¿Vale? Bueno, pues esto es lo que se conoce como ley de Faraday-Henry. Es la ley que nos permite saber la corriente inducida en un conductor provocado por la variación de flujo. Y lo que tengo yo aquí en la siguiente pantalla, pues es simplemente un ejercicio. Una vez que vienen las hojas es el número 84. ¿Veis? En este ejercicio nos dicen que tenemos una bobina rectangular plana de 100 espiras. Es decir, tenemos una cosa así, una bobina de 100 espiras, de esta forma, y hasta ahí están las espiras. Y está colocada perpendicular a un campo magnético. Eso significa que el campo magnético estaría en el interior y sería de esta manera. Eso sería el campo magnético. Pero este campo magnético es variable. ¿Qué significa que es variable? Pues que si es variable, el flujo que va a atravesar estas espiras cuadradas, pues también va a variar. Entonces, si el flujo que atraviesa las espiras cuadradas varía con el tiempo, pues eso nos permite que en la espira, en este caso en la asociación de espiras, que es la bobina, se induzca una corriente. Y eso es lo que queremos saber nada más. Pues nada, partimos de la formulita que dice, que habla del flujo y sabemos que el flujo es el producto de B por S por el coseno del ángulo. Esto es 1, ya que nos dice aquí que el campo magnético es perpendicular a la superficie de las espiras. Por tanto, eso es 1. Así que el flujo sería el campo por él. Y lo que nos dice aquí el problema es que el campo varía de 0,6 a 0,3 en un segundo. Bueno, pues yo voy a ver cuánto vale entonces la variación de flujo. La variación de flujo, como lo que varía es el campo, es la variación de campo por la superficie. Y el campo pasa de 0,6 a 0,3, es decir, que disminuye. Por tanto, sería 0,3 menos 0,6 por la superficie que es 0,02. Así que la variación de flujo, pues tendríamos menos 0,3 por 0,02. Esto es menos 6 por 10 a la menos 3. Por cierto, el flujo magnético, voy un poquito para atrás porque me estoy dando cuenta que se me ha olvidado. El flujo magnético, por supuesto, sus unidades, como es el producto del campo por la superficie, pues es Tesla por metro cuadrado. Y eso en el sistema internacional tiene nombre, el flujo eléctrico no tenía nombre, este sí tiene nombre y se llama Weber. No Weber, ¿vale? Tendréis mucho a decir Weber, pero es que este hombre era alemán, por tanto es Weber, una B sonora. Así que el flujo se mide en Webers, ¿vale? Voy para adelante. Perdona, pero me había pasado completamente. Bueno, pues como esto es variación de flujo, por supuesto se mide en Webers.
Pues ya podemos calcular la FEM. Cogemos la formulita y la FEM dice que se induce en las espiras es menos la variación de flujo partido por el tiempo en el que ocurre. En este caso lo ponemos de forma incremental porque tenemos un incremento de flujo en un incremento de tiempo concreto, nada más. Bueno, pues esto sería menos, la bobina tiene 100 espiras, la variación de flujo sería menos 6 por 10 a la menos 3 y eso ocurre en 0,1 segundo. Menos por menos más, esto es 1000, 10 a la menos 3, 6 voltios. Conclusión, resulta que la fuerza electromotriz que se puede medir en esta bobina es 6 voltios. Porque eso es debido a una variación de flujo de 0,6 a 0,3 durante un segundo. Este signo menos, que por cierto lo puse antes y no he dicho nada de él, es lo que nos da lugar y va a aparecer en el último vídeo del tema, porque aquí si veis en el encabezamiento de este tenemos ley de Faraday-Henry y ley de Lenz. Bueno, pues eso viene en la última parte del tema. Ese signo menos tiene que ver con la ley de Lenz. Básicamente la ley de Lenz lo que nos va a decir es que la corriente inducida lo que va a intentar es pelear o luchar contra esa variación que ha habido en el flujo. Como aquí la variación de flujo es negativa, es decir, el flujo disminuye, por eso la FEM que sale es positiva. ¿Vale? El signo de la FEM siempre se opone a la variación del flujo. Si el flujo hubiera aumentado porque hubiera aumentado el campo o hubiera disminuido la superficie, pues entonces en ese caso tendríamos una FEM negativa. Como aquí el flujo ha disminuido, por eso la FEM sale positiva. Bueno, pues este signo menos, una especie de invento, digamos entre comillas, es lo que marca la ley de Lenz. Y es súper interesante porque este signo menos, esta oposición de las corrientes inducidas a las variaciones del flujo, da lugar a fenómenos alucinantes relacionados con el magnetismo. Y lo que voy a hacer es pincharos un enlace de un vídeo de YouTube que veáis para que veáis cómo metales que no tienen propiedades magnéticas, como el cobre o el aluminio, experimentan fuerzas frente a la corriente, simple y llanamente por esta FEN inducida. Es decir, se comportan como si tuvieran propiedades magnéticas y atraen o repelen imanes. Y no lo hacen por repulsión-atracción magnética, sino por inducción electromagnética de los electrones de las superficies que llegan a moverse tan deprisa que generan campos contrarios que provocan un movimiento mecánico. Es un fenómeno súper curioso y el vídeo está bastante bien. Ya os dejaré el enlace, ¿de acuerdo? Para que lo veáis. Espero no olvidarme.